Estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de madurez de la iglesia, ¿verdad? Hace un ratito me estaba fijando los títulos de las prédicas que habíamos compartido y me llama la atención porque es un aprendizaje, es una cantidad de información por la cual cada uno de nosotros va creciendo en el espíritu, va madurando, ¿no? Y leía esto: generación inconmovible, plan de Dios para los últimos tiempos, viviremos porque conocemos hasta que llegue el día. Títulos de la palabra que hemos compartido: la intimidad de la iglesia en los últimos tiempos, el compromiso sagrado hasta que llegue el día. Y hoy, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra: la madurez de la iglesia en los últimos tiempos. La madurez. ¿Cuán madura tiene que ser la iglesia en estos tiempos? En estos momentos en los que hay tantas manifestaciones en la dinámica del mundo, en la que nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar porque hay dos eventos maravillosos que vienen adelante. Infaltable, queridos. Cada vez pienso en eso, maduro en eso, y ya no genera ningún miedo, ya no genera ninguna preocupación, ya no genera ningún temor, queridos hermanos, porque les digo, hay dos eventos que vienen para cada uno de nosotros infaltables. Que venga Cristo, uno de ellos, que venga Cristo y lo veamos con nuestros propios ojos, o que venga el momento en la que Dios nos llame. Son dos eventos infaltables para cada uno de nosotros. Entonces, y para cada uno de esos dos eventos en los que el Señor me puede llamar, el momento que menos espero, ¿verdad? No conozco el tiempo en el cual el Señor me va a llamar, en el que voy a morir, el que voy a dejar de existir en este mundo. Quizá esta tarde, quizá mañana, quizá de aquí a 10 años, no lo sé, pero vivo en paz. Vivo en paz porque el Señor ha puesto su palabra en mi corazón y no tengo temor a la muerte, porque mi Señor Jesucristo ya venció a la muerte. Y si yo soy hijo de Dios, yo también venzo a la muerte, mis hermanos. Y eso eres tú. Y eso eres tú. Por eso no tenemos temor de la muerte, porque ya Jesucristo la venció y nosotros también la vamos a vencer. Y si el Señor en su misericordia nos mantiene vivos y manda a su Hijo a las nubes, pues lo veremos con nuestros propios ojos y será el momento en la que subamos a alcanzar al novio, queridos hermanos. Y ese evento es infaltable para ti y para mí. Cualquiera de esos dos, el que llegue primero. Y por eso es que la iglesia está madurando para cualquiera de esos dos eventos. ¿Te das cuenta? Entonces la iglesia, queridos, la iglesia no es esto tan lindo que el Señor nos regala. Entonces, queridos hermanos, la iglesia tiene que madurar para estar preparada para cualquiera de aquellos dos eventos que infaltable nos llegan a cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, mis amados, la madurez de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Cómo la iglesia tiene que expresar madurez? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo como iglesia? Y decía yo, estas cosas tan lindas que el Señor nos proporciona, no es la iglesia. No es la iglesia. Este es un ambiente que lo transformamos en un templo cuando nos reunimos nosotros, ¿verdad? Pero tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Y entre todos hacemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, no perdamos de foco eso, queridos hermanos. Yo soy la iglesia y nosotros somos la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo, del cual la cabeza es Jesucristo y el cuerpo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta? Vamos discerniendo y vamos entendiendo cuál es nuestro papel en todo este
plan de salvación de Dios para ti y para mí. Entonces, hermanos, la madurez de la iglesia de los últimos tiempos. Joel 3:13 dice así: meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Queridos hermanos, aquí hay dos temas importantísimos. Primero habla de que la hoz, todos conocemos aquella herramienta de los agricultores que es una hoz. Si se ubican aquella bandera antigua de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, tenía una hoz y un martillo, ¿verdad? Es aquella herramienta que es como una C, es para cegar. Esa es la hoz. Entonces dice que esa herramienta debe ser ya metida, debe ser ya usada. Entonces, queridos, dice: meted la hoz, que la mies está madura. ¿Quién está madura? La iglesia. La iglesia ya está preparada. La iglesia ya está lista para ser recogida. La iglesia es una iglesia prudente que está velando y orando. Entonces los tiempos dicen: mete la hoz, porque la mies está madura, porque la iglesia ya está preparada. ¿Te das cuenta? Pero hay una segunda parte que llama la atención en este versículo, y que dice: venid. Al mismo que le dice que meta la hoz, le dice: venid, pisad, que el lagar está lleno. El lagar donde se reúne la uva, el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Queridos, hay dos cosas aquí. Hay alguien que está maduro y hay que cosecharlo para disfrutar de aquel fruto que está maduro. Y hay algo que hay que pisar, porque grande es su maldad. Y es lo que vemos, queridos. En el mundo solo hay dos grupos: los que siguen a Jesucristo y los impíos. Es lo que habla la Biblia. Y unos van a ser cegados porque están maduros, y otros van a ser aplastados, pisados, porque grande es su maldad. ¿Te das cuenta? Así como el pecado, queridos, en estos tiempos, y nos estamos dando cuenta, queridos, ven las noticias. O sea, me llama la atención cuántas mujeres están muriendo, hermanos. Cuánto feminicidio, cuánta gente desaparecida, cuánta gente que anda sufriendo de acoso a niños que quieren raptarlos o robarlos de las escuelas, de los colegios. O sea, me cuenta mucho mi mami que ve las noticias, no las veo yo mucho, y ahí me actualizo bastante. Y bueno, las noticias nos están dando también un parámetro de la intensidad del pecado que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, queridos, es profético. Así como el pecado avanzará hasta que reciba su juicio, la iglesia de Jesucristo se irá purificando hasta el día de la gran cosecha, porque estará madura. ¿Te das cuenta? Será el tiempo de la siega para su iglesia, porque estará madura. La mies estará madura. Entonces, queridos, estará formada por hijos, por hijas que hemos decidido decir no a las oportunidades de pecado que el mundo nos ofrece. Queridos hermanos, ya no estamos compartiendo una palabra donde nos estamos enterando que somos más que vencedores, que la promesa de Dios es una vida eterna. No, ya todo eso lo sabemos. Lo que estamos haciendo ahora es madurar para estar firmes ante las circunstancias que vamos a vivir, ¿verdad? Y ser además personas, hermanos en Cristo, que influenciemos con esos mismos conocimientos a todos los que están a nuestro alrededor. Es decir,
somos enseñados y vamos a enseñar. Es nuestra misión, mientras no llegue uno de aquellos 2 eventos que ya los comenté al principio. ¿Te das cuenta? Es lo que debemos hacer como iglesia. Y vamos a ver cómo llegamos a ser aquella iglesia madura, aquella iglesia que está lista para ser cegada por una hoz que la va a agarrar a alguien, ¿verdad? Entonces, hay una dualidad, dice, por un lado una iglesia madura y lista para su cosecha. Y escuchen esta otra profecía de otro profeta, ¿verdad? Una revelación al apóstol Juan. Veamos Apocalipsis 14:14, donde dice: y miré. Dios le está mostrando a Juan algo. Y Juan dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. ¿Se dan cuenta? Queridos, hace más de 400 años el Señor reveló a Joel que alguien va a venir con una hoz a cosechar la mies que está madura. Y a Juan, hace poco más de 2000 años, el Señor le revela y le dice: hay alguien que va a estar sentado en las nubes y va a estar con una hoz afilada en su mano. Entonces, dice el verso 15, salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega. ¿Qué dijo Joel? Meted la hoz. Y aquí dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, queridos. La iglesia está madura y el tiempo ha llegado. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Se dan cuenta cómo la palabra justifica al profeta de hace cientos de años? Verso 16. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué fue cegada? La tierra. ¿Dónde vivimos nosotros? Sobre la tierra, queridos. Y la mies está madura. ¿Quién es la mies? Tú y yo, hermano. Tú y yo. Y hay alguien con corona de oro sentado en las nubes. En las nubes, queridos. Va a venir ¿a qué? A recoger a su iglesia, porque ya está madura, ya está preparada, ya está lista para las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser una iglesia madura. Amén. Y por otro lado, queridos, naciones, pueblos, gentes cuya inmoralidad y pecado las han enceguecido y forman el grupo del lagar preparado para ser pisado por Jesús. ¿Se acuerdan de Joel? En la que cosechaba uvas y la pisaba porque el lagar estaba lleno, dice, de sus maldades. Y escuchen lo que dice Apocalipsis 14:17, y dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia. Ya no está sacando mies, es uva. Y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. También maduraron las uvas. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. ¿Se dan cuenta cómo en cientos de años la palabra profética del Señor es idéntica? Y el verso 20, escuchen lo que dice: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Queridos hermanos,
Esto es nada más para que nos demos cuenta de que la iglesia madura tiene que darse cuenta, tiene que aprender lo que va a suceder. El Señor, nuestro Dios, es un Dios que nos ha revelado el futuro. No nos ha dejado oculto el futuro. Por eso mucha gente dice: tengo miedo del libro de Apocalipsis. Queridos hermanos, su iglesia no debe temer en absoluto los mensajes, digámoslo así, graves del Apocalipsis. Porque esos mensajes graves del Apocalipsis son para aquellos que se están resistiendo doblegar sus rodillas ante Jesucristo. Tú doblegas tus rodillas ante Jesucristo, querido hermano, hermana. Tú te entregas a su voluntad. Tú te haces un siervo de Dios, querido, y las promesas que Dios tiene para ti y para mí son maravillosas. Nadie la dio. Entonces no tenemos que tener temor. El Señor, en su justicia, en lo justo que es, tiene que avisar lo bueno que viene y lo malo que viene. Porque sería injusto de parte de Dios que solo avise una parte, ¿verdad? Solo lo bueno, y no diga lo malo que va a pasar. O que nos enseñe solo lo malo y no lo bueno que va a pasar. Entonces Dios es justo. Y Dios nos está dando la oportunidad de ser una iglesia madura. Ya no quedarnos como niños en la iglesia. Ay, no, este domingo no voy a ir porque tengo sueño. Y la razón de tu sueño, querido, es perderte un momento de alabanza al Señor, es perderte un momento de enseñanza del Señor, y es un momento de perderte de compartir con tu congregación, que es una orden de Dios. Entonces ya no, hermanos, ya no somos una iglesia inmadura, ya no queremos ser. Tú eres una iglesia. Y aquellos egoísmos, aquellos momentos de recurrir a nuestra comodidad, queridos, ya no somos para estar viviendo eso. Tenemos que mostrar madurez. Cuando somos bebés, queridos, quizá tus hijos no son bebitos, pero conoces a los bebés, ¿verdad? Y los bebés se duermen. El rato menos pensado pueden venir acá y un bebé se duerme en medio de la prédica. Y eso es lo que nosotros mostramos cuando somos inmaduros en la fe. El sueño prevalece ante mi entrega al Señor. ¿Te das cuenta? Cuando somos adolescentes, queridos, ¿cómo somos cuando somos adolescentes? Somos caprichosos. Tenemos un carácter fregado, ¿verdad? Queremos responder a nuestros papás, queremos confrontarlos. Nos damos cuenta de que nuestros papás pueden equivocarse y tengo el derecho de llamarles la atención, o de hacer lo que quiero, o de ya ponerle algunos títulos a mis papás. No, son unos anticuados, no me entienden. Mis papás no me entienden, porque son del siglo pasado, queridos, siglo XX. ¿Te das cuenta? Esa es la característica de un adolescente. ¿Dónde va el adolescente? ¿Qué quiere probar el adolescente? Y anoche en Varones hablábamos eso, de que cuando los jóvenes comienzan a apartarse de la presencia de Dios, se comienzan a apartar porque comienzan a cometer más pecados. Y en la edad de la adolescencia es donde todos, mujeres y varones, queridos, comenzamos a querer probar un cigarrillo, queremos probar alcohol, queremos experimentar la sensación de estar ebrio. Comenzamos a mirar los varones a las chicas con otros ojos, y las chicas a los varones también con otros ojos, con una mirada diferente, querido, a la que se tenía de niños. Y es ahí donde la palabra, justamente, y compartía con varones, en Génesis 8:21 habla claramente de que el hombre se comienza a separar de Dios cuando comenzamos la adolescencia, porque comienzan los pecados a ser parte de nuestra vida.
Y cuando ya somos adultos y cuando ya hemos madurado, nos damos cuenta, queridos, que separados de Dios no es el modo de vida que Dios preparó para mí. Entonces yo tengo que encontrar a Jesucristo, yo tengo que humillarme ante Jesucristo, yo tengo que reconocer que Jesucristo me ha salvado en esa cruz, perdonando mis pecados, y yo debo ser un cristiano, es decir, un pequeño Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo es un pequeño Cristo? Alguien que hace las mismas cosas que hizo Jesucristo, nuestro hermano mayor. ¿Te das cuenta? Y entonces, por eso Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros lo encontremos a Él, para que nosotros tomemos posesión de aquella sangre derramada en la cruz y volvamos nuevamente a la presencia de Dios, porque nos habíamos separado en nuestra adolescencia. Queridos, el plan de Dios para estos últimos tiempos es que ya debimos haber entendido de que estábamos separados de Dios y estamos junto a Dios. Ahora, estando en la presencia de Dios, evitemos, hermanos, no somos impecables. No somos impecables. No quiere decir de que yo esta tarde o mañana peque de alguna manera. Pero el Señor me ha dado una herramienta grandiosa de misericordia en la que puedo humillarme, pedir perdón y volver a la presencia de Dios, como aquel hijo pródigo en esa parábola. ¿Cuántas veces somos hijos pródigos? A veces somos hijos pródigos, querido, 10 veces en un día. Porque la vez que te separas de Dios, porque algo malo salió de tu boca, porque una actitud mala tuviste frente a tus seres queridos, eres un hijo pródigo que tiene que volver al Padre arrepentido a pedir perdón. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces, hermanos, somos hijos pródigos cada día? Y la palabra de hoy quiere animarnos a que maduremos, de que vayamos a la presencia de nuestro Padre cada vez menos frecuente, mostrándonos como hijos pródigos, sino que permanezcamos el mayor tiempo posible en su presencia. Aquí hay muchos papás, aquí hay muchos esposos. Queridos, aquí hay una palabra grandiosa para nosotros que somos sacerdotes de nuestro hogar, para nosotros que somos cabeza de nuestro hogar. Hay una palabra grandiosa para ti, mujer, para ti que eres mamá, que eres esposa, y para cada uno de nosotros que somos hijos, que tal vez no estamos casados todavía. La palabra es para todos. ¿Por qué? Porque eres iglesia. Y el Señor, su mensaje, manda a su iglesia. Y tú y yo somos iglesia. Y yo tengo una iglesia en mi casa, una iglesia doméstica, a la cual pastoreo. Está mi esposa, que es mi ayuda idónea, que me ayuda a pastorear. Y están mis ovejitas, que son 3 hijos, a los cuales tengo que mostrarle cada ministerio que el Señor me dio. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana, queridos hermanos. Entonces, queridos, ¿cómo hacemos para llegar a ser una iglesia madura? Veamos Hebreos 12:1 y 12:2. Al conocer esta realidad de las profecías de Dios, de lo que hablamos de la siega de la mies madura y de la uva que también estaba madura, queridos, debe animarnos a transformarnos en una iglesia madura. Nos debe animar a que yo sea mies, a que yo sea trigo y no uva. ¿Me entiendes? Porque las profecías para la mies es grandiosa y la profecía para la uva en aquel momento de los últimos tiempos es muy trágica. Entonces dice así Hebreos 12:1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Escuchen esto: despojémonos. ¿Cómo llegamos a ser una iglesia madura? De una vez, hermanos, de una vez despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Queridos hermanos, aquí está la manera de cómo llegamos a ser una iglesia madura. Despojémonos. Ya, por favor, una iglesia, ya no somos aquel niño que se duerme. ¿Por qué? Porque tomó su biberón y le dio sueño y se durmió en los brazos de su mamá, en el sillón de la visita o en el auto cuando retornábamos a casa. Ya no somos ese bebé. Ya no somos aquel adolescente rebelde que cuestiona todas las cosas de Dios, que cuestiona a sus padres, que cuestiona a sus autoridades, porque él cree tener toda la razón debido a aquellos cambios que sufre y dice que ya es maduro cuando no lo es. Ya no, hermanos. Ya tenemos que ser una iglesia madura, una iglesia que se dé cuenta qué cosa pesa sobre mi vida. ¿Qué cosa está siendo una carga para mi vida? Identifica qué cosa te carga, querido hermano. ¿Te carga tu trabajo? Quizás tu trabajo, quizás tus estudios, quizás la relación familiar es una carga para ti. Queridos, la palabra del Señor dice que nos acerquemos a Cristo y entreguemos nuestras cargas, no que las solucionemos nosotros. Es Él quien las va a solucionar por nosotros. Él dice: vengan acá y dejen sus mochilas con piedras, yo las voy a solucionar. Tienes problemas con tu trabajo, entrégaselo al Señor. Tienes angustias, tienes estrés por tus estudios, por lo que estás haciendo. Quizá tu provisión, la entrada de dinero que tienes ya no es la misma que antes. Querido, no vas a solucionar tú, entrégaselo al Señor. Señor, yo soy tu hijo. Yo soy aquel que va a vivir las promesas que están en tu palabra. Yo no tengo que hacer nada. Tu palabra dice que tú peleas las batallas por mí. Una iglesia madura se da cuenta de esas cosas. ¿Quieres mejorar tu negocio? ¿Quieres mejorar tus estudios? Ora. Es verdad, debemos orar, porque tampoco nos debemos despanzurrar en cama. Señor, tú peleas mis batallas. El Señor quiere que le pidamos sabiduría. Él va a solucionar, pero Él quiere que le pidamos sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué sabiduría? No para que nosotros solucionemos el problema, sino para que nosotros entendamos con esa sabiduría cuál es el plan de Dios en aquello que estoy viviendo en este momento. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. No pido sabiduría para solucionar mis problemas. Yo pido sabiduría para que mi comunicación con Dios sea clara y yo entienda el plan de Dios. Y si hay una tribulación, una prueba que estoy pasando, por la sabiduría celestial que he recibido, entiendo cuál es el plan de Dios, por qué estoy viviendo esto, y yo comienzo a caminar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor y nada me faltará, dice la palabra del Señor. Aleluya. El Señor no nos quiere dejar solos. El mundo está así porque no quiere agarrarse de la mano de Dios. Porque este mundo, la gente impía, se ha soltado de la mano de Dios porque se está comportando como un niño y un adolescente. No, yo tengo la razón. La palabra de Dios es antigua, es pasada. Yo tengo mi propia religión. ¿Qué es esto? Un rebeldito sin causa. Gracias a Dios me declaro ateo, dicen otros. Entonces, hermanos, una iglesia madura es aquella que se da cuenta qué cosa le pesa, qué cosas de pecado están arraigados en mí. Y la palabra del Señor nos dice: deja esas cosas. Tú vas a ser una iglesia madura cuando entregues esas cargas a Dios, cuando dejes de pecar. Queridos, la decisión de dejar de pecar está en tus manos. Está plenamente en tus manos. Tenemos un libre albedrío de decidir: no peco, ¿verdad? Y anoche también hablábamos, ¿verdad? Anoche en varones también hablábamos que hay pecados como espontáneos. Sí,
Muchas veces salimos y los que manejamos no estamos pensando que vamos a hablar una mala palabra cuando alguien nos choque o alguien haga una mala maniobra que nos saque de aquella paciencia que estamos teniendo. Muchas veces perdemos los estribos y comenzamos a insultar, nos enfurecemos también ahí y pecamos, hermanos. Y son como unos pecados espontáneos, no fueron pecados que los hemos engendrado y los hemos hecho, los hemos criado y los hemos hecho nacer. Pero sí, aquellos momentos, queridos, tienen que ser una lección para ti y para mí, para que cuando en otro día alguien te choque, tú digas: no tengo que enfurecerme, ya aprendí de esta experiencia. Voy a manejar la situación en paz. Te bajarás y le dirás: hermano, me has chocado, hemos tenido un accidente, y veremos responsabilidades. Pero ya no lo insultaré, pero ya no me querré pelear con él. Ya ven acá, ven. O sea, no, eres hijo de Dios. Sacas un fierro y pueden suceder 100,000 cosas, querido, que de un rato a otro puedes estar en la cárcel. Seamos prudentes. Tú, esposo, tú, varón, eres sacerdote de tu hogar y no puedes ya estar metido en esas cosas. Tu esposa, tu mujer, tienes un rol fundamental en el plan de salvación del Señor. No puedes estar metida en esas cosas de estar gritoneándote con otra persona. Ya no. Una iglesia madura, queridos, es como muchas veces, no sé si te ha pasado a ti. A mí me pusieron en un momento en un grupo de WhatsApp donde están mis compañeritos de colegio, de ahí de promoción. Yo tengo 54 años y ellos están por ahí. Muchos 54 años, algunos 55 y algunos 53. Pero ese es 9. Oye, y comparten cada barbaridad. Están planificando ir a farrear. Hoy es viernes, vamos a reventarnos. Están organizando. 54 años están farreando, queridos. Comparten pornografía. Queridos, una iglesia madura. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres ser la mies que está recogida por ser madura? ¿O quieres ser la uva que va a ser pisada y aplastada? ¿Te das cuenta? Ya estamos en los últimos tiempos, porque 2 eventos infaltables están delante de nosotros. O viene Cristo o Dios te llama. Queridos, aquí está la manera de cómo despójate de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia. Esa paciencia no quiere decir que corramos así, no, corramos perseverantes, manteniéndonos en santidad, manteniéndonos perseverantes. Esa palabra paciencia es perseverancia. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. No mires a tus amigos, no mires a la gente que te está engañando. No, miremos, queridos, a Jesús. Es nuestra única meta, nuestro único ejemplo, nuestra figura de hacer lo que Él hizo. Es al único que debemos imitar. Es al único. Y queridos, no imiten lo que hace el pastor, imita lo que hace Jesucristo. Me puedo equivocar, y grave. Queridos hermanos, una iglesia madura en la que ya no está con rabietas de adolescencia, ya no está con irresponsabilidades de bebé que se duerme, ya no está. Está sobria, está velando, está orando, está ayunando, está esperanzado, está madurando su fe, porque conoce las profecías. Y las profecías, queridos, se van a cumplir.
Porque hasta este día, hermanos, no ha habido una profecía bíblica que no se haya cumplido, expresada hasta estos tiempos. Entonces la gente dice: ¿y de cómo sé que Jesucristo va a venir? Porque aquí dice: pero ¿y por qué le tengo que creer? Porque hay como 300 profecías que ya fueron mencionadas y ya se cumplieron, ni una se equivocó. ¿Qué te parece eso? Si no falló ninguna de las anteriores, ¿por qué va a fallar la que viene adelante? Es un Dios fiel. Y Él mismo dice: yo no miento, yo no cambio de opinión. Queridos, la iglesia madura tiene 5 pilares que desarrollar. 5 pilares fundamentales. La iglesia madura, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos 5 pilares fundamentales que desarrollar para que el Señor nos use con poder, con autoridad, en esa madurez de la iglesia. En esa madurez de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, dice así Efesios 4, versos 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queridos, aquí en el verso 11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y este verso muchas veces saca ronchas a muchos pastores, a muchos ministerios, que no sé, no es correcto que tengan apóstoles. Otros dicen: no, pero la palabra dice que tenemos que ser apóstoles. Queridos, vamos a aprender, y vamos a aprender ahora bien estos 5 pilares. Jesucristo, queridos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía los 5 pilares bien colocados en sus 3 años de evangelismo del nuevo evangelio. Jesucristo fungió como maestro, fungió como pastor, fungió como profeta, fungió como apóstol. Los 5 pilares. Y si tú y yo somos cristianos, somos pequeños Cristos, esos 5 pilares, queridos hermanos, tienen que estar en tu vida. Tú también tienes que ser maestro, tú también tienes que ser pastor, tú también tienes que ser evangelista, tú también tienes que ser profeta, tú también tienes que ser apóstol. ¿Te das cuenta? Porque tú eres una iglesia. Ahora, de que tú tiendas por aquellos talentos que el Señor te dio, a que te inclines más a la enseñanza de la palabra del Señor, o el Señor te lleve a que pastorees a personas, o que te lleve a profetizar, o que te lleve, y vamos a aprender, porque esto del apóstol es bien quisquilloso, queridos hermanos. O sea que esta iglesia que la formamos tú y yo, quizá porque no tenemos a alguien que se llame apóstol, ¿no tiene el ministerio del apostolado? Claro que sí, hermanos, porque tú como un pequeño Cristo vas a desarrollar el ministerio apostólico. Quizás te inclines a hacer llevar a cabo ese trabajo, esa unción que el Señor te puso como un ministerio de apostolado. Pero no necesariamente porque alguien llame aquí a Felipe: ay, le vamos a derramar aceite y va a ser apóstol. Y, señor apóstol, ¿cómo está? Buenas tardes. No, queridos, los ministerios, los 5 pilares ministeriales de Cristo están listos para nosotros. Y en aquellos talentos y en aquella tendencia de lo que el Señor quiere hacer contigo, tú te irás a ser un profeta que quizás escuches en esa intimidad que tienes con Dios la palabra de Dios, y la palabra de Dios te ordena que vengas a profetizar a la iglesia. Querido, eres un profeta o una profeta.
Y vamos a aprender esos 5 pilares, hermanos. Vamos a aprender. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los siguientes dones. ¿Jesucristo tuvo estos dones? Los tuvo todos. Y tú eres iglesia. Y dice que Jesucristo dio esos dones a la iglesia. Entonces, ¿tú tienes esos dones? Los tienes, pues. Porque acá dice, Dios dio esos dones a la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces es ahí, queridos hermanos, donde la iglesia tiene que madurar, porque estos dones los tengo que hacer fructificar. Fructificaré quizás más, yo, José Luis Panoso, fructificaré más quizás en el ministerio, en el pilar pastoral, porque el Señor me ungió como pastor, pero no necesariamente tú, en lo mismo, quizás algunos más, pero tú quizás fuiste llamado a enseñar la palabra. Quizás fuiste llamado a ser profeta, hermana. Quizás otro a ser apóstol. Sí, es verdad. Entonces son dones que el Señor nos da, por los cuales tenemos que fructificar en cada uno de esos dones. Porque yo soy un Cristo pequeño aquí en la tierra. Y aquí la palabra nos dice, son dones que el Señor nos ha dado. Primer don, el don evangelista. El ministerio evangélico. ¿En qué se basa el ministerio evangélico? El ministerio evangélico se basa en ser compasivos, hermanos. Y tú puedes desarrollar ese don compasivo. Pero pastor, ¿cómo evangelista compasivo? Sí, porque tú conoces el evangelio y llevas el evangelio a tu hermano, a tu hermana, y le dices, aquí hay un mensaje de Dios, el cual te ofrece perdón de los pecados y salvación para vida eterna. Por favor, ven a este lado, que te conviene ser una mies madura a ser una uva madura. Entonces tenemos compasión de aquellos hermanos, aquella familia que no está como mies madura, y somos enviados, tú y yo, querido hermano, hermana. Eso quiero que me entiendas. El ministerio evangélico está para ti y está para mí. Y debemos tener ese sentimiento de compasión, de conquistar más personas para que la mayor cantidad de hermanos seamos salvos. Eso es ser evangelista. Llevar un evangelio compasivo que te perdona y que te salva para la eternidad. ¿Te das cuenta? Pastoral, primer pilar, evangelista. Segundo pilar, pastoral. ¿Qué enseña el pastor? ¿Qué muestra el pastor? Hagámonos la idea. El pastor está con ovejas. ¿Qué hace con las ovejas? La lleva a pastos frescos, la lleva a tomar agua. A la oveja que se quiere escapar, la trae de nuevo. A la que se le pierde, la busca, ¿verdad? Y las ovejas, dice, saben, reconocen la voz de su pastor. Y al reconocer la voz de su pastor, ¿qué quiere decir? Conocen el testimonio de su pastor. Entonces, queridos hermanos, Jeremías 3:15, entonces os daré, dice la palabra del Señor, pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Con qué debemos apacentar los que hemos desarrollado aquel don pastoral que el Señor nos ha regalado? Debemos apacentar con conocimiento e inteligencia. Yo estoy aquí, querido, para enseñarte, para darte la oportunidad de que conozcas la palabra. Te llevo a pastos frescos, te llevo a pastos tiernos. Aquí está la palabra, mi hermano. Aquí están las cosas que debes usar para tus hijos. Aquí está la palabra para que evangelices a tus vecinos. Aquí está la palabra para que evangelices, para que lleves ese consuelo a tu familia, ¿verdad? Aquí hay agua fresca, ¿te das cuenta? Y con inteligencia. ¿Qué es inteligencia en el significado de Dios? Que te apartes del mal. Y aquí este don que el Señor ha puesto en mi corazón, queridos, te advierte y te dice: ya no más pecados, ya no cometas más pecados, camina en santidad, porque debemos ser mies madura. Ese es el ministerio pastoral. Y tú también tienes que mirar en mí, querido, mi testimonio, porque por sus frutos los conoceréis.
¿Cómo es José Luis? Porque puedo ser habilidoso, queridos, y aquí darte una charla magistral de santidad, querido. ¿Y cómo es mi vida? ¿Cómo soy como amigo? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como padre? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo es mi negocio? ¿Cómo soy con mis vecinos? ¿Cómo soy con quienes me rodean? ¿Cómo soy con ustedes que somos una familia espiritual? Yo no puedo venir a engañarlos, hermanos. Tengo que ser un libro abierto para ustedes. ¿Tengo debilidades? Las tengo, hermanos. Y quizás soy más atacado que tú, porque Satanás quiere derrumbarme. Pero debo enseñarte. ¿Por qué? Porque el Señor me ha regalado ese don. Debo enseñarte conocimiento. Debo enseñarte a que seas inteligente. Debo ser un pastor. ¿Me entiendes, hermano? ¿Tú también puedes ser un pastor? Claro que sí. Tú eres iglesia. Tú eres un pequeño Cristo. El pastorado también está en ti. Quizás no sea el don que tengas que desarrollar como el Señor me lo permite a mí, pero tú tienes que pastorear en tu casa. Tú tienes que pastorear en tu familia. Tú tienes que pastorear con tus amigos. Ahí donde estás es un ministerio que tú tienes que ejercerlo. Quizás no en la misma intensidad que otro ministerio que el Señor te aclare, pero que tienes ministerio pastoral, lo tienes. Lo tienes. Queridos, ese es el pilar pastoral. El que enseña conocimiento, apacienta su oveja con conocimientos y con inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Que te apartes del mal. Tercer pilar, profético. ¿Qué es el pilar profético, querido? El ministerio profético, maravilloso pilar. Y lo dije antes, vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es enteramente adoración e intercesión. Querido, cada alabanza que nosotros cantamos, profetizamos, porque las alabanzas están basadas en la palabra de Dios. Si tú cierras tu boca, hermano, cuando acá se está alabando, querido, tu ministerio profético lo estás ultrajando, lo estás comprimiendo, lo estás malformando, porque puede ser que el Señor te dio para que desarrolles el don profético. Y por eso es que el Espíritu Santo te invita a que tú cantes, porque al momento de cantar, de adorar, querido, estás profetizando las palabras de Dios, estás mencionándolas, estás hablando de sus profecías, estás hablando de la esperanza, estás hablando de sus promesas. Entonces, queridos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros oramos e intercedemos, cuando nosotros declaramos, estamos ejerciendo el ministerio profético que el Señor te dio a ti, me dio a mí. ¿Te das cuenta? No dejes de alabar, porque el ministerio profético está en ti y tú lo estás empequeñeciendo. Levanta tus manos, hermano, profetiza. Las alabanzas son palabras del Señor. Profetiza, están llenas de promesas. Y ese es el ministerio profético que tú y yo debemos desarrollar. Y el ministerio profético es tan lindo, queridos, como se basa en la adoración y en la intercesión. Hay una intimidad superior, otra intensidad de intimidad con Dios. Y es ahí, si el Señor derramó aquella sensibilidad, aquel don maravilloso que quiere que tú lo desarrolles, ahí el Señor te va a decir: querida hija mía, habla a la iglesia y dile lo siguiente. Querido hijo mío, habla a la iglesia y levanta tu voz, porque yo ordeno lo siguiente, y serás usado como un profeta que habla a su iglesia. Por esa intimidad, por esa adoración, por esa alabanza, por esa intercesión, por esa oración de rodillas en el suelo, hermano. El ministerio profético está en ti. El ministerio evangelístico está en ti. El ministerio pastoral está en ti, queridos. Y eso es ser una iglesia madura. Desarrollar todos ellos. Quizás no todos ellos serán en la misma intensidad. Yo, por ejemplo, estoy ejerciendo con mayor intensidad hasta ahora el ministerio pastoral, por la misericordia de Dios.
pero no quiere decir que no evangelizo, no quiere decir que no profetizo, no quiere decir que no soy un apóstol, porque eso es lo que vamos a aprender. Queridos, cuarto pilar, ser maestro. Ser maestro es conocer la palabra, es aquel don de maestro que desarrolló, es porque yo manejo con sabiduría la voluntad del Señor. El Señor me habla, me da conocimiento, me da la oportunidad de tener un discernimiento mayor de la palabra del Señor, y yo comienzo a enseñar, porque el don de la enseñanza está en mi vida. Y hay muchos maestros, maestras aquí que tienen el don de la enseñanza, y ese es un don, querido, es un don que el Señor ha derramado sobre muchas personas para enseñar. Si has podido enseñar matemáticas, ¿por qué no puedes enseñar el evangelio? Por supuesto que sí puedes, y hay que desarrollarlo. Pastor, soy también maestro para el Señor. Eres maestro, eres maestra del evangelio, porque la palabra del Señor la debemos enseñar. Yo como pastor soy maestro, también soy maestro, porque enseño, doy conocimiento de la palabra. Queridos, una iglesia madura es la que tiene cada ministerio desarrollado. Quizá uno o dos con mayor intensidad, pero los tienes. Y el último, Daniel 12:10, por favor. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que conocen la palabra, los maestros, queridos, los que han digerido, han masticado y están enseñando. Entonces los entendidos comprenderán qué es lo que está pasando alrededor. Ay, pastor, pero yo también entiendo. Por eso, hermano, hermana, porque también el ministerio de maestro está en tu vida, por eso entiendes. ¿Te das cuenta? Quinto pilar, apostólico. El pilar apostólico. ¿Qué quiere decir el pilar apostólico que tanta roncha saca? El pilar apostólico quiere decir que aquella persona que ejerce aquel ministerio, aquel don espiritual, queridos, espiritual, es un don de unidad, en el que tiene muy claro los otros 4 dones y los lleva, los exporta, los transfiere, es el mensajero para llevar la unidad de los 5 pilares a otros lugares. ¿Por qué? Porque apóstol quiere decir el enviado, el que ha sido mandado a hacer trabajos específicos en esa unidad de ministerios. Queridos, esta iglesia tiene un ministerio apostólico, porque tú tienes un ministerio apostólico, porque yo tengo un ministerio apostólico, y lo tenemos que desarrollar y lo tenemos que madurar para ser una iglesia madura en los últimos tiempos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta quiénes somos? ¿Te das cuenta qué es lo que tenemos que hacer? Encuentra cuál es el pilar que Dios te está dando para que lo desarrolles. Mira en tu casa, enseñas, evangelizas, profetizas. Por ahí te gusta estar cantando en tu casa, querido hermano, hermana. Se levanta y es cantando. Llega a la mesa de almorzar, sigue cantando. Querido, estás adorando, estás intercediendo, estás declarando en todo momento las promesas de Dios por medio de las alabanzas, pues el ministerio profético está en ti. No es que, ay no, el Señor no me habla. Querido, nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal. Una iglesia madura es una iglesia, y esta es la conclusión, una iglesia madura es una iglesia madura en la fe. Eso es una iglesia madura, madura en la fe. Anoche a varones les decía, mañana voy a contar un testimonio. Querido, les voy a compartir un testimonio porque fui enseñado. Pastor, ¿le enseñaron? Sí. ¿Y saben quién me enseñó? Mi hijo. Mi hijo. ¿Así, pastor? ¿El mayor? No, el menor.
Le falta un año para salir profesional. Está estudiando. Y en estas vacaciones de verano que ellos le llaman, de mayo a agosto, aquellos estudiantes universitarios que les falta un año deben buscar una pasantía. Conocen, ¿verdad? Un trabajo práctico en una empresa. No necesariamente pagado, pero ellos deben practicar en alguna empresa su profesión, algún área de su profesión. Y José Luis, que es mi hijo menor, me dice: papá, yo quiero aplicar a esa empresa. Está bien, hijito. ¿A qué se dedica? Purifica agua. Y es una empresa reconocida a nivel mundial. Es la empresa que purifica el agua para Washington, D.C. Ahí donde seguro el presidente toma agua también. Queridos, ya le dije, siempre estoy con ellos orando. Siempre. Me siento gozoso de que mis hijos saben orar y buscan al Señor. Me llena de gozo por la fe que ellos tienen. Pero esta fue una enseñanza. Y yo le dije: José Luis, ¿y a cuántas otras empresas más vas a postular? A ninguna más, papá. Yo quiero esa. Yo no hubiera hecho eso, honestamente. Pero ¿y si no te sale? No, papá. Yo le voy a pedir a Dios. O sea, se fue al todo o al nada. Ok, yo te voy a ayudar a orar. Y todos, los otros 4 que formamos esa familia, vamos a orar. Mi mamá Masta presenta su aplicación. Claro, es cuenta regresiva después de eso, ¿verdad? Ay, que no me responden. Hijito, vamos a entregar a las manos de Dios. Y una hermana me manda un mensaje, que siempre me manda los mensajes en inglés, y me dice: pastor, me gustó esto. Y hablaba de aquel pasaje en la que Moisés lo lanzaron al río en un canasto. Entonces el mensaje decía: para aquella familia de Moisés, Moisés era como un problema, porque lo querían matar. La orden del faraón era matar a todo bebé. Y ellos no querían que muera, pero era un problema, porque si lo encontraban, moría. Entonces aquella familia, dice este mensaje, enseña de que tienes un problema, ponlo en la canasta y Dios lo va a llevar a los mejores brazos. Y Moisés fue llevado a la hija de Faraón y creció como rey. Tienes un problema, hermano, ponlo en la canasta de Moisés y deja que el río lo lleve. Parece a la deriva, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios quien lo va a llevar. Y eso llegó a mi corazón, lo compartí con mis hijos y les dije: pongamos en la canasta. Parece a la deriva, pero es Dios quien lleva ese canasto. José Luis me comentó después, no sé cuántos ayunos hizo, no sé cuánto tiempo de oración entró, pero sí entró en un gran tiempo de oración, entró en grandes tiempos de ayuno, y la empresa le responde y le dice: felicidades, José Luis, has sido elegido. Solo habían 2 puestos vacantes y habían cientos postulantes para ese puesto. Queridos, eso es una fe madura. Y le he dicho a mi hijo: me has enseñado a creer en Dios con esa firmeza. Y es eso, creer en el Señor. Siento en el corazón: papá, Dios me va a dar eso.
pero estoy rogándole, pero estoy clamando. Yo creo, yo declaro, así, yo declaro en el nombre de Jesús, ese puesto es mío. Él es extranjero, quizás hayan mucho más genios que él, pero Dios lo eligió. ¿Te das cuenta, hermano? Una iglesia madura es madura en la fe, en la que cree las promesas de Dios, porque yo soy su hijo. Queridos hermanos, la mies está madura y la hoz va a venir a cortar. Practiquemos, ejerzamos los 5 ministerios que tenemos tú y yo. ¿Quieres evangelizar? ¿Quieres profetizar? ¿Quieres pastorear? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres ser enviado? El Señor va a desarrollar contigo aquel don que Él te dio. Amén. Cierra tus ojos. Te lo pido, hermano. Tú que estás también en línea, cierra tus ojos. Digámosle: Padre, gracias. Gracias por enseñarnos cada vez más. Dile al Señor, declara: yo quiero ser, Señor, una iglesia madura. Yo quiero, Señor. Declara, hermano. Habla, que te escuche Satanás y sus demonios, hermano. Además de los ángeles y los oídos de Dios. Yo quiero, Señor, despojarme de mis pesos y mis pecados. Ayúdame, Señor, porque quiero mirar, solo mirar el rostro de Jesucristo. Yo tengo, Señor, y me has enseñado hoy los 5 ministerios, Señor. Los voy a ejercer. Levanta tu mano. Si quieres hacer un pacto, una promesa a Dios, levanta tu mano, querido, porque el Hijo de Dios es valiente. Y el Hijo de Dios confía en Dios. Y el Hijo de Dios es maduro en la fe. Y dice: Señor, yo voy a desarrollar los 5 ministerios que has desarrollado sobre mi vida. Y te pido, Padre, que me bendigas para que 1, 2, 3, hasta 5 ministerios sean de gran intensidad en mi vida, Señor. Porque quiero hablar de ti, porque quiero estar listo, porque quiero ser una iglesia madura, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.